¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que... Sí. Es la Reina Valera actualizada. Estuvo José Borrás trabajando en esa. Vamos a ver si estamos sincronizados. Yo voy a contar 1, 2, 3 y todo voy a hacer. A ver si estamos sincronizados. A ver. 1, 2, 3. Más o menos. Repetimos. 1, 2 y medio. Nos ha pillado. Nos ha pillado. 1, 2, 3. Vale, más o menos, más o menos. Hemos leído 4 versículos de una de las cartas más importantes, aunque todas son importantes, todas están metidas dentro del canon, pero dentro del canon, la carta a los romanos es una de las cartas que más ha impactado en la sociedad. La carta de Pablo a los romanos, si usted la lee detalladamente, se va a dar cuenta que ahí Pablo metió la doctrina de la gracia, de la justificación, de lo que es el hombre, hace una diferencia entre Israel y la iglesia, etcétera, etcétera. Un hermano, a lo mejor ustedes piensan que a lo mejor no era espiritual, pero sí es un hermano que ama mucho a Dios. Empezó a estudiar teología y tomó 2 teologías sistemáticas distintas, una calvinista y otra arminiana. Y terminó de la siguiente manera: cogió los 2 libros de teología sistemática, no voy a decir el nombre de los escritores, y los lanzó por el balcón y dijo: esto me está volviendo loco, me voy a la palabra del Señor. Porque la última palabra la tiene la Biblia. Amén. Amén. Esta carta de Pablo ha impactado grandemente. En el siglo IV, si no recuerdo mal, un joven que se sentía mal, se sentía un pecador, su conciencia le acusaba mucho, tomó un manuscrito de la carta a los romanos y cambió su vida. Dios usó la carta a los romanos y pasó a la historia como Agustín de Hipona. En el siglo XVI, un monje de la orden de los agustinos estaba preparando una conferencia acerca de la carta a los romanos y se dio cuenta de algo que ya venía profetizado en el Antiguo Testamento, de que el justo por la fe vivirá. Habacuc, si no recuerdo mal. Y surge la Reforma Protestante por leer Lutero la carta a los romanos. John Wesley también cambió su vida por medio de la carta a los romanos, y así sucesivamente mucha gente ha cambiado su vida al Señor porque la carta a los romanos le ha impactado en su vida. Nosotros sabemos que esta carta es inspirada por Dios y que está metida en el canon, pero Pablo no tenía ni idea.
Él pensaba que era un escrito más. Pablo pensaba que era una, pues qué sé yo, pues como alguien que le escribe a un amigo. Yo le puedo mandar un correo electrónico, un WhatsApp, hemos cambiado la tecnología, a cualquier amigo, a cualquier amiga, saludándole, preocupándome por ella, dándole consejos. Pues Pablo pensaba que era eso, que era una carta que mandaba a sus amigos, a una iglesia que, dicho sea de paso, él no la fundó, y que no sabemos quién la fundó. Sí. Seguramente, en el día de Pentecostés, que dice la palabra del Señor, que había gente de distintos puntos geográficos, seguramente hubo gente que escuchó el mensaje de Pedro, volvió a Roma y ahí predicó el Evangelio. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que Pablo no tenía ni idea de lo que iba a suceder con esta carta, del impacto que iba a tener esta carta. A veces, hermanos, nosotros pensamos que cosas cotidianas que nos acontecen a lo largo de nuestra vida no tienen importancia, pero sí las tienen. A veces, hermanos, oraciones que decimos mecánicamente, bendice esto, bendice aquello, Señor, guarda al hermano, guarda a la hermana, pensamos que no tienen importancia, las decimos de forma mecánica, pero sí tienen su importancia, tienen su impacto en el mundo espiritual. Y nosotros pensamos que es algo mecánico que estamos acostumbrados a decir. Esta mañana se hablaba con la hermana de que nos estamos volviendo religiosos. Y pensamos, a veces oramos, nos falta nada más que decir, no, el Padre. Pero todas las oraciones suben al cielo. Amén. Que Dios las conteste de una manera distinta a la que nosotros queramos o no, es otra cosa. Pero todas las oraciones que se hacen en el nombre de Cristo suben al cielo. Amén. Así es. Porque hay promesa. Mire, hace muchos años, en San Pedro del Pinatar, ustedes no se acuerdan, bueno, mejor dicho, ustedes no lo han conocido, Luis, por aquel entonces, era mi pastor, un hermano que está en la presencia del Señor. Y empecemos a trabajar en San Pedro del Pinatar. Habíamos 4 o 5 personas, no habíamos más. Se tuvo que cerrar aquello porque no había nadie. Pero siempre orábamos, gemíamos a Dios. Hemos llorado muchas lágrimas por esa ciudad. Y hoy día, que yo sepa, al menos hay 2 iglesias. Sí. Algo que parecía que no tenía importancia, pero tuvo importancia. En la ciudad de la Unión, me contó Luis, que estaba predicando en un bajo, una casa en bajo. O sea, era un bloque de pisos, pero él estaba en el bajo. Y sintió del Señor salir al patio de luces, levantar la cabeza y levantar su voz y decir, ¡Jesús te ama! Volvió y siguió predicando. A los 10-15 minutos, una señora bajó del 3er piso y dijo, ¿quién ha dicho Jesús me ama? ¿Quién lo ha dicho? Y el hermano dijo, yo he dicho Jesús me ama. Dice, mire, mi marido me ha abandonado, mis hijos no me hacen caso, y estaba preparada para lanzarme por la ventana, al escuchar que había alguien que me amaba, que era Jesús. Mi mente ha cambiado. Palabras que nosotros pensamos que no tienen importancia, cuando se dice en el poder del Espíritu, tienen importancia. Si se dicen en la carne no van a tener importancia, no va a hacer ningún impacto, pero cuando se dicen en el poder del Espíritu, van a tener mucha importancia. Amén. ¿Lo creen? Amén. Yo también lo creo. Pues dale un aplauso al Rey. Fíjense que el apóstol Pablo le escribe a una ciudad en concreto que es Roma, la cual Séneca, que era un filósofo romano y que hacía mucho énfasis en la ética, decía que Roma era la ciudad más pagana y más adúltera y más, perdón la expresión, asquerosa que había. Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dice la historia. Cuando un matrimonio tenía un niño, la madre lo envolvía en un lienzo y se lo presentaba al padre. Si el niño tenía una deficiencia, le faltaba un dedo, una pierna, cualquier cosa,
el padre tenía dos opciones. Una, si le daba la espalda al niño, la madre tenía que cogerlo y llevarlo a la calle. Lo dejaban en la calle y estaba a expensas de que se lo comieran los perros. A esa ciudad es a la que le escribe Pablo. Pero en esa ciudad de pecado, en esa ciudad de suciedad, de adulterio, pónganle todo lo que quieran. Podríamos estar diciendo montones de cosas que hacían los romanos. Había una gran luz. Y había una iglesia, que dice el apóstol Pablo en unos versículos más hacia adelante, de que eran conocidos en todo el imperio romano por su fe, en medio de una sociedad corrupta. Había una luz que alumbraba a esa sociedad corrupta. Aquí, en esta ciudad, en medio de una sociedad corrupta, habemos un grupo de personas que quizás no seamos muy importantes, pero que somos una luz en las tinieblas. Amén. Amén. Que somos una luz y que vamos a llamar a las cosas por su nombre. Al pecado le vamos a llamar pecado. Y lo vamos a denunciar. Y le vamos a decir a esta sociedad corrupta que basta ya. Que se arrepienta. Que nos dejemos de historias, hermano. No sé si escucharon lo que dijo la señora ministra, la ministra de Igualdad. No sé si ustedes lo escucharon, pero eso era, vamos, si yo soy el ministro del Interior la meto presa. De que un niño y una niña tiene derecho a ser tocado y a tener relaciones sexuales. En medio de esta sociedad corrupta, que a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno como que está pasado de moda, y a los que hablamos del Señor nos dicen anticuados, vamos a levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y les vamos a decir que se arrepientan y que vengan a los pies de Cristo. Amén. Pero los vamos a decir, hermano, lo vamos a decir, no de forma religiosa. Lo vamos a decir, como dice Pablo en esta misma carta. Tú, que le dices a este que no haga aquella cosa, tú lo haces. Tú, que le llamas la atención, por poner un ejemplo, a Juan, por qué sé yo, por lo que sea, ¿tú lo hacías antes? Porque tú también lo hacías antes. Vamos a llamar la atención sobre el pecado, pero con amor. Amén. Como lo hacía Jesús. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo trataba Jesús a la sociedad de su época? ¿Cómo trató a la mujer de Samaria? ¿Cómo trató a Pedro cuando le falló? ¿Acaso le dijo, Pedro, que te advertí? Pedro, yo te dije que me negaré. No. Pedro, me ama. Acordaos que cuando señalamos con el dedo, hay tres que me señalan a mí. Recordad que Pablo dice que no hay diferencia entre judío ni gentil, traducido al siglo XXI, que no hay diferencia entre cristiano y no cristiano, que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia del Señor, y que si no es por la gracia del Señor, si no es por la muerte de Cristo, no se escapa ni el gato. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. La iglesia del Señor va a llamar la atención y va a reprender el pecado, pero en amor. Sí, Señor. Diciéndole que están equivocados, que están errados, que Dios les ama. Porque si vamos con el hacha, primeramente, que no estamos representando a Jesús conforme Él es. Y segundo, que lo que vamos a hacer es que los vamos a asustar, nos van a llamar fanáticos y van a salir corriendo. Miren, les voy a leer Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 19 hacia adelante. Y lo voy a leer como se debería leer, y después como lo lee la iglesia.
como 19. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es como se debería de leer. Ahora lo voy a leer como lo leemos la iglesia, los que nos gusta señalar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. ¿Estás cogiendo el hilo? Totalmente. Quien tenga oídos que oiga. Criticamos al que adulteria, pero no le hablamos al hermano. Señalamos al hermano que ha hecho cualquier cosa, pero tengo envidia y tengo rencor. Que el pecado es pecado. ¿Vamos a llamar la atención? Sí. Pero con el amor del Señor. Amén. Sabiendo que nosotros también hemos sido igual que ellos. Y que Dios tuvo amor y misericordia con nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo llega a la ciudad de Roma, no como él hubiese querido llegar. Dice Pablo de que él oraba al Señor para tener un viaje próspero. ¿Y cómo llegó? Preso, en un barco. Pero llegó. Fíjense. Ustedes conocen la historia. Va en el barco, hay una tormenta, se van a la isla de Malta, le muerde una serpiente, un desastre, y llega amarrado. No llegó como él quería llegar, un viaje próspero. Esto nos enseña que nuestros propósitos pueden ser buenos, pero los propósitos de Dios son otros. Sí. El propósito de Dios es que llegara a Roma, ¿vale? Pero no como Pablo quiso llegar. Mire, la tormenta le hizo por poco que se ahogara, pero no se ahogó. La serpiente le mordió, pero no se murió con el veneno. Le pusieron unas cadenas, pero llegó a Roma. ¿Y saben ustedes por qué? Porque cuando él está predicando en Jerusalén, el Señor le dice lo siguiente: de la misma manera que estás dando testimonio de mí aquí en Jerusalén, lo harás en Roma. Y el hombre, cuando declara o decreta cualquier cosa, no se cumple. Pero cuando Dios dice, llegará a Roma, llegará a San Javier, llegará a Torre Pacheco, llegará donde llegue, pase lo que pase, llega, porque lo ha dicho Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Se acuerdan ustedes del episodio ese en que Jesús va en la barca y él está durmiendo en la popa y entra? Dice el Evangelio literalmente, y el agua ya entraba dentro. Y los discípulos le llaman y le dicen: maestro, que perecemos. Y el Señor le llama: hombres de poca fe. Les voy a hacer la pregunta que hace Gerardo de Ávila: pensar que pensar no duele. Si usted va con Jesús en la barca y va de punta a punta en el Mar Menor y hay una tormenta, está entrando agua en el bote está zarandeándose, está que se hunde y Jesús está durmiendo en la popa del barco, ¿lo llamaría sí o no? Yo sí. No, Yo sí. Yo no soy tan espiritual, pero... claro que sí. No. Claro que sí. Entonces, ¿por qué Jesús les dice hombres de poca fe? Es que yo lo llamaría también. Claro. ¿Por qué les llama hombres de poca fe? Ante la duda tienes que medirlo. Pensar que pensar no duele. Pues ni más ni menos, porque en unos versículos antes les dice: es necesario que yo llegue a la otra orilla.
Y cuando Jesús dice es necesario que yo llegue a la otra orilla, puede haber una tormenta, se puede hundir el barco, pero yo no sé cómo lo hace Dios, que te da un traje de buzo y llega. Y a Pablo le dijo, tú vas a ir a Roma. Y Pablo fue a Roma, aunque el barco se rompió, aunque hubo una tormenta, aunque le mordió una serpiente, pero él llegó a Roma. ¿Lo creen? Amén. Yo también lo creo, hermano. Cuando Dios dice, se lleva a cabo. Y ya empezamos a meternos en el versículo 1, que no voy a poder desarrollar más, porque no quiero ser cansino, no quiero ser como el rico. Dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta, lo primero que dice es un nombre propio. Pablo. ¿Qué llama la atención ahí? Porque esto que les voy a compartir tiene que ver con la vida cristiana. ¿Cómo tiene que ser un discípulo de Cristo? O las facetas de un discípulo de Cristo, podríamos llamar a esto. Lo primero, ¿cómo se identifica? Pablo. Pablo, aquí firma con Pablo, pero su nombre es Saulo de Tarso. Es a partir que tiene un encuentro con el Señor que cambia de Saulo a Pablo. ¿Y qué te quiero compartir con eso? Que en la vida cristiana lo que primero tiene que haber es un cambio. Pablo cambió hasta su nombre. De Saulo, de Tarso, de donde viene la palabra Saúl, se convierte en Pablo. De ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido. De ser una persona que odiaba a los cristianos a ser el apóstol de los cristianos. De ser una persona que consentía, porque así lo hizo con Esteban, el martirio de los cristianos, a orar y a interceder por los cristianos, incluso a morir por Cristo. Lo primero que debe de haber en nosotros, es un cambio. Mire, hermano, les voy a contar un testimonio. Hace unos años, en una iglesia, un pastor tuvo una brillante idea. Él dijo lo siguiente: mañana vamos a venir cada uno con un eslogan en el pecho, una pegatina, un folio pegado con, en fin, con lo que sea, algo que tenga que ver con la vida cristiana o con un texto bíblico. Los hermanos disfrutaron mucho y dijeron: qué gran idea ha tenido nuestro pastor. Pero en medio de los hermanos había uno que fue lo peor que le pudo acontecer, porque no sabía ni leer ni escribir. Y él, por vergüenza, pues lo pasó fatal. Termina el culto. Por la noche se acuesta a dormir y empieza a pensar: Dios mío, yo mañana no voy a ir al culto, qué vergüenza, ¿cómo voy a decir que no sé leer y escribir? ¿Cómo voy a ir sin un eslogan? ¿Cómo voy a ir sin un versículo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por la mañana igual. Faltan 20 minutos para ir al culto y él igual, no voy. Se arma de valor y se va para el culto. Direcciona al culto, pasa por un comercio, ve una pegatina, la coge, la arranca, se la pega en el pecho. Llega al culto, había un grupo de señoras y le dice: ¡oh, hermano, tremendo! Has dado en el clavo. ¡Qué precioso, de verdad! ¡Qué bendición! El hermano nervioso sigue hacia adelante. Se encuentra a los chavales jóvenes. ¡Hermano, qué bendición! ¡Tremendo, de verdad! Sigue más hacia adelante. Se encuentra a unos hermanos. ¡Hermano, tremendo! El mejor de todos. Se encuentra con el pastor y el pastor le dice: hermano, qué gran idea. ¿Esta idea ha sido tuya o te han ayudado? Y el pobre chico, ya nervioso, le dice: pero pastor, por favor, ¿me quieres decir qué es lo que pone aquí? ¿Sabes lo que ponía? Este local ha cambiado de dueño.
Ahora viene la pregunta del billón. Rosalena me está contagiando. ¿Hemos cambiado de dueño? Amén. Amén. Si hemos cambiado de dueño, tiene que haber un cambio. Pero un cambio que surge del interior hacia el exterior. No un cambio de que antes era católico romano y ahora soy protestante. No. Un cambio donde el Espíritu Santo trabaja en mi ser y va arrancando, quitando aquello que está tan pegado a mi alma, que forma parte de mí y que amo tanto, del cual estoy siendo transformado. Porque, miren, esto es una llave. Está en este sitio, ¿vale? La puedo cambiar a esto. Ha cambiado de lugar, pero sigue siendo una llave. Podemos cambiar de sitio, pero seguir siendo los mismos. Y de lo que se trata es de un cambio interior. Cuando una persona viene a Cristo y acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios implanta dentro de él una nueva naturaleza. Y con esa nueva naturaleza es capaz de servir al Señor, de cambiar. Con fallos muchos. Ustedes piensan que yo no fallo. San Agustín no existe, ni San Pascarcio, ni Santa Teresa de Calcuta. Que no, que todos fallamos. Pero Dios ha implantado en ti el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo para que haga en ti un cambio, para que te transforme. ¿Se acuerdan de el alfarero? No me acuerdo en qué libro es, del Antiguo Testamento. No me acuerdo. ¿Cuál es? Jeremías. Como el alfarero le da por aquí, por allá, le da forma. Así hace el Señor con nosotros. Un cambio. Primer punto. La vida cristiana requiere un cambio. Y una vez que hemos tenido ese cambio, entonces nos convertimos en lo que dice Pablo, en siervos. Amén. ¿Y qué es un siervo? ¿Y qué palabra utiliza Pablo? Voy a hacer un paréntesis. Estoy con un amigo que vamos a meternos profundamente en la carta a los romanos. Lo vamos a hacer con el interlinear, con los verbos que nos llamen la atención griegos, y vamos a hacer un trabajo chulo. Siervo. Pablo está escribiendo a los romanos, y la palabra que utiliza ahí siervo es la palabra esclavo. Doulos, pero se pronuncia dulos, porque es un diptongo. Un diptongo es la unión de dos vocales, la O y la U. Y dentro de la sociedad romana él está diciendo, soy lo más bajo que hay en la sociedad. Es como decir, soy un vagabundo que está en la calle. Es decir, alguien el cual su vida no le pertenece y no tiene derechos sobre su vida porque su Señor le ha comprado. Ha habido un cambio, pero también tenemos que darnos cuenta que nuestra vida no nos pertenece, que somos sus esclavos. Pero hay una diferencia. Nosotros hemos sido esclavos de Dios voluntariamente. Dios te llamó, pero tú viniste voluntariamente. Y por venir voluntariamente, tú tienes que ser su esclavo, porque Él no te obligó a ser su esclavo. O Dios te puso una escopeta. O eres mi esclavo o te disparo, ¿no? Él hizo un llamado, tocó tu corazón y tú libremente dijiste, quiero ser tuyo, Señor. Entonces, al ser su esclavo, nada me pertenece.
Nada. Yo me he tropezado con gente que me dice, hermano, es que yo soy así. Vale, hermano, sí, yo sé que tú eres así, pero tienes que ir cambiando. Que tu vida no te pertenece, tienes que cambiar. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Todo es mejorable, ¿vale? Es mejorable. Y esto me lo aplico yo también. Vamos mejorando en un camino de perfección. Pero tenemos que darnos cuenta que en la vida cristiana tenemos que ser siervos, esclavos de Cristo. Que nada nos pertenece. ¿Y sabes quién lo tuvo muy claro? Abraham. No el de la iglesia española. Abraham. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dice el Señor? Abraham, dame a tu hijo. Y él coge. Y se dio cuenta. Fíjense. Si ustedes estudian un poco el contexto de donde viene Abraham, de Caldea, ahí sacrificaban a los niños. Le hacían sacrificio a los dioses. ¿Ustedes creen que Abraham no pensaría y diría, Dios mío, pero qué clase de Dios eres? Si eres igual que los dioses paganos, me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo. Pero él se armó de valor y dijo, no, aunque tú me has prometido el hijo, y este es el hijo de la promesa, tú me lo pides, Señor, yo te lo doy porque soy tu esclavo. Y como soy tu esclavo, tú tienes poder sobre mí. Tienes, mejor dicho, tienes derecho sobre mí. Y te ofrezco a mi hijo. Y Abraham se lo ofreció. ¿Seríamos nosotros de ofrecer a Dios aquello que tanto nos gusta? Yo seguro que Dios no te va a ofrecer que sacrifiques a tu hijo, ni mucho menos. Pero, ¿seríamos nosotros capaces? Hay tantas cosas que le tenemos que dar al Señor. Es muy fácil decir, Señor, tú eres mi dueño, pero realmente es dueño ¿de qué? De palabras. Ojo. Me lo aplico a mí, ¿eh? Como dice la carta a los romanos. Yo que hoy estoy diciendo, ¿yo lo hago? No lo hago. Porque yo no soy San Pascarcio. Y San Pascarcio no existe. Y todos fallamos. Pero todo es mejorable. ¿Sabes por qué el Señor pone el escalón tan alto? Para que nos demos cuenta que por nosotros mismos nunca vamos a llegar a lo que nos exigen. Y entonces, como nunca vamos a llegar a lo que nos exige, entonces vamos a depender totalmente de Él. Por eso Él lo pone tan alto, porque si no lo pone tan alto, entonces llegaría un momento en que nosotros llegaríamos. Por eso las exigencias son muchas, para que nos demos cuenta que dependemos de Él, de su ayuda. Amén. Primero había un cambio en mi vida. He pasado de Saulo a Pablo. Después soy un siervo, soy un esclavo, Señor. Donde tú me mandes, allá voy. Fíjense, hermano, que murió en una cárcel y solo. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado. Y después de haber cambiado, después de ser un esclavo y estar dispuesto a ser esclavo de Cristo, entonces Dios pone en ti un llamado. Un llamado al servicio. Y hay un llamado que es general y otro que es global para toda la gente. Hay un llamado a ser santo, que eso es global para toda la gente. Y hay un llamado particular que tiene que ver con el don de cada persona. Y cuando no se ejercen los dones en la iglesia camina coja. Nosotros, hermanos, yo no sé lo que ha pasado, pero solamente todo el mundo quiere el don de predicador. ¿Y qué pasa con el don del que limpia? Si es tan importante como el que predica. Si aquí no está un hermano o una hermana, quien sea, quien que limpie, no se puede hacer el culto. Porque estaría todo esto lleno de suciedad. Ustedes piensan, yo no entiendo de medicina, el hermano sabe más que yo, ¿no? Evidentemente, pero ¿verdad que todos los vasos sanguíneos son importantes?
tanto el pequeño como el grande. Aún hermano, en el Señor no existe un ministerio, un don que sea más grande que otro. Eso hemos sido los hombres que lo hemos heredado del catolicismo romano. La diferencia entre clero y laico viene del catolicismo romano. En la iglesia del Señor somos todos una familia. Y en una familia yo cuando reúno a todos mis hijos, todos son iguales. Desde las gemelas que son las pequeñas, al Juan que es el mayor. Todos son iguales. Todos son mis hijos. Y en el Señor es igual. Usted tiene que ejercer su don. Tiene que buscar cuál es su don. Y una vez que usted encuentre su don, lo tiene que pulir. No es solamente que tengo X don y ya está. Lo tiene que pulir para ejercerlo mejor. ¿Ustedes piensan que un buen cantante no tiene que ejercitar? O sea, tendrá el talento de haber nacido con una voz bonita. Pero él tiene que ensayar. Yo no sé cómo... ¿no? Tiene que ensayar y trabajar la garganta, ¿no? Esto es igual, hermano. Dentro de tu don, tú tienes que trabajar tu don. En la iglesia del Señor, hermano, necesitamos los dones si queremos que la iglesia de los nietos se llene de gente. Hermanos que intercedan, hermanos que estén en la alabanza, hermanos que ayuden, hermanos que... Cuando digo hermano, digo hermano. Qué bonito sería. Solamente me voy a parar aquí. Con respecto a los dones. Luego le dais el tostón a la Biblia. Ella los dones. O hacemos lo siguiente. Un jueves me compráis una lata de Coca-Cola y un bocadillo de jamón y yo vengo. Miércoles, no jueves. Bueno, miércoles, por decir un día. Qué bonito sería, hermano, que se levantara en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, ciertas personas que sintieran carga y ejercitaran el don de la intercesión, de interceder por la iglesia, de interceder por la obra mundial, de interceder para que el Espíritu Santo toque corazones y traiga gente. Sería maravilloso. Sigo más adelante, seguimos hacia adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Miren, hermano, con esto ya estoy aterrizando. Apartado para el Evangelio. Dios te ha apartado a ti, porque viniste a Él, para una misión. Y es predicar el Evangelio. Dice la Biblia que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y eso se lo dice a todo el mundo. ¿Y el ministerio de la reconciliación cuál es? Pues llevar el mensaje de Cristo a las almas perdidas. Y Dios nos llama a todos, al ministerio de la reconciliación, al ministerio del Evangelio. Miren, hermano, creo que son 70 veces, si no recuerdo mal, aparece la palabra Evangelio 70 veces en el Nuevo Testamento. De las 70 veces, 60 las utiliza Pablo. Las otras 10, si no recuerdo mal, creo que están en los 4 evangelios puestos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pablo era un fanático del Evangelio. Necesitamos, hermano, ejercitar el don de la reconciliación, de predicar el Evangelio. Y ese Evangelio que nosotros predicamos no es algo que nos hemos inventado, no es algo que surgió en el siglo XVI por medio de Martín Lutero, no es algo que se inventó el apóstol Pablo, no es algo que se inventaron los apóstoles, no, sino que ese Evangelio, mire de dónde procede. El Evangelio que él había prometido antes, es decir, antes de que existiera Pablo, por sus profetas. Es decir, ya se había profetizado en el Antiguo Testamento y se había escrito en la Sagrada Escritura. Y ese Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. De manera, hermano,
que en la vida cristiana hay varias facetas. La primera de todas, un cambio. Ser llamado de Saulo a Pablo, un cambio. Lo segundo, ser un siervo, ser un esclavo de Cristo. Lo tercero, ejercer el llamado que Cristo ha puesto en ti, tu don. De manera, hermano, que medita en estos 3 puntos. Porque el Señor te lo demandará. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu